En el capítulo de hoy te cuento por qué todas tus inversiones bajan a la vez. ¿Nunca te ha pasado? ¿No te ha pasado que los mercados suben y tus acciones suben un poquito, pero cuando caen muchísimo más? ¿No te sucede que siempre cae más rápido en lo que estás invertido que lo que cae el mercado? Es como si le costase subir, pero a la hora de bajar todo bajase mucho más fuerte y tú sufrías mayor pérdida. En el capítulo de hoy te explico todo esto y por qué todas tus inversiones bajan a la vez en Barrena. Espero que te guste. Te doy la bienvenida a Inversión para Humanos, el podcast en el que hablamos de inversión, de finanzas, de economía, de mercados financieros, de acciones, de dinero y de todo lo que tiene que ver con tu patrimonio, con tus ahorros, con tu cash, con el money money. Bienvenido, bienvenida. Yo soy Borja Rubí, con B y con I, asesor financiero independiente registrado en la CNMV para precisamente esto, asesorar a familias, ahorradores, inversores particulares, empresas y cualquier persona o humano o ente que tenga dudas, que tenga necesidad y que tenga, en este caso, la idea de recibir una ayuda financiera, un asesoramiento financiero independiente y que busque sobre todo pues, una segunda opinión fuera de lo que es la banca tradicional, las aseguradoras y todo este tipo de mandanga que hay dentro de lo que es la inversión en el mundo de los ahorros. Porque como, por si no lo sabías, si acabas de llegar y aterrizar en este podcast, todo es muchísimo más fácil de lo que parece y no es tan complicado como nos lo han vendido. Ya sabes, me puedes encontrar en borjarubi.com con B y con I y ahí puedes, primero, suscribirte al email diario, recibir todos los días, incluso los domingos a las 3 de la tarde, un email sobre finanzas, sobre emprendimiento, sobre educación financiera, sobre activos financieros, sobre cómo ahorrar, sobre inversiones, bueno, sobre lo que me dedico, ¿no? Siempre desde un enfoque fácil, sencillo, ameno y muy práctico, para que en unas pocas líneas puedas adquirir un concepto de enorme valor y que te pueda servir para tu día a día y para tu vida como persona, ciudadano o inversor, ¿no? Luego, además, también quiero que sepas que ya la semana que viene voy a abrir las nuevas consultorías. Hay una lista de espera de un mes, con lo cual, si las contratas ya la semana que viene, te la entregaré seguramente a mitad de octubre. Y es que además este mes de septiembre tengo dos novedades y estaré muy ocupado porque es que primero voy a intentar que salga publicado mi libro sobre emprendimiento. Ya está hecho desde hace meses, está corregido, está revisado, pero estoy ahí a vueltas con las negociaciones con las editoriales. Así que creo que finalmente lo que haré, lo más sensato será autopublicar y lo haré en Amazon y seguramente salga en Amazon en el primer sitio o previsiblemente en mi web. Y para oyentes y suscriptores al email diario, pues tendréis pues un extra especial, exclusivo y privado que solo estará durante el mes de septiembre para aquellos que entréis los primeros y que luego lo eliminaré para siempre, ¿no? Además, coincidiendo con la salida del libro, voy a arrancar la membresía de inversión para humanos, también en borjarrubi.com, que se compone de un audio semanal muy parecido al podcast, pero que realmente está la chicha de todo. Yo en el podcast te cuento por qué pasan las cosas, pero en la membresía te voy a contar cómo solucionarlo y qué puedes hacer y te voy a dar datos y productos financieros reales y estrategias específicas y te voy a hablar como si te estuviera asesorando, entre comillas, pero obviamente esto tiene que ser de pago, ¿no? La membresía para acceder son 100 euros al mes, que se renueva y se actualiza automáticamente. Pagas una vez y ya automáticamente todos los meses, hasta que tú decidas cancelar, vas a estar dentro. Lo que te digo, ya hay escritas, mejor dicho, ya hay publicadas 3 lecciones que puedes ver en el apartado de membresía en mi web. Y bueno, para que te des un poco cuenta de por dónde van los tiros y de qué se va a hablar, ¿eh? Pero la idea es esa, la idea es que cada semana haya un audio nuevo, un audio que puede llevar entre 30 minutos y una hora, pues sobre todo la clave es que esté cargado de auténtico valor, que te sirva de verdad para ti y que con eso puedas cogerlo, puedas bajarlo a la tierra, puedas llevártelo a tu día a día y puedas actuar en consecuencia. Bueno, lo primero y antes de nada también es pedirte disculpas porque mira cómo tengo la voz y la garganta. Debo ser la única persona del mundo que tiene dolor de garganta en verano. Pero bueno, cuando tienes niños ya sabes que esto es así. Tienen mocos, están 12 horas o 8, 9, 10, 24 tirándose a la piscina y al final pues eso, entre helados,
fríos varios, que en Asturias no hace un clima como puede hacer abajo en el sur en España. Y entonces hay días que de repente te levantas con 32 grados y el día siguiente hay 19. Entonces esto, bueno, pues hay que asumirlo. Y bueno, te pido disculpas porque ya ves que mi voz no es la más deseable. De hecho, seguramente tenga que parar durante la grabación del podcast a beber un poco de agua porque tela, ¿eh? El capítulo de hoy creo que es muy interesante porque muchas veces me pasa con un montón de clientes que me dicen, joder, Borja, es que yo con las acciones que tengo, con la cartera de fondos, estoy muy contento, pero cuando de repente hay una caída en el mercado, ¿por qué cae todo en barrena? Es decir, ¿por qué de repente miro y siempre hay unos hostiazos tremendos? Parece que como que no recupera, ¿no? Es decir, joder, me asusto mucho y al final estoy durante un montón de años ahí intentando ganar ese 2%, ese 3, ese 4, poco a poco, y de repente pasa lo que sea, hay un escenario negativo, hay un cisne negro, una caída de las Torres Gemelas, un COVID, lo que sea, o una quiebra de una entidad, y de repente se va todo al traste y cae un 10 o un 15%. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué sube un 3 y cae un 15? Bien, hoy voy a explicarte el por qué y en la membresía te voy a contar cómo solucionarlo y cómo lo puedes evitar. Realmente, bueno, pues quizás seas un inversor en acciones o quizás hayas comprado una serie de fondos de inversión, pero esto es inherente a todos los inversores. Le pasa a todo el mundo, incluso a nosotros, a los profesionales. Esto pasa. El mercado cuando sube, pues va poco a poco, va aumentando de valor, va creciendo, va evolucionando, un más 2, un menos uno, luego un más 4, luego un menos 3, va como poco a poco, ¿no? Pero claro, de repente, cuando todo corrige, cuando hay un fogonazo tremendo en el mercado, al final todo se transforma en una caída vertical. Es como que tú vas viendo la gráfica de tu patrimonio y de repente pasa algo, hay un escenario económico negativo y placa, cae en vertical. Hay un dicho en la bolsa y en los mercados que es que las inversiones o las acciones suben en escalera pero bajan en ascensor. Supongo que esto te ha pasado en un montón de veces, ¿no? Y al final, claro, uno se pregunta, ¿pero por qué hay esa diferencia de velocidad, ¿no?, entre la rentabilidad positiva y la negativa? ¿Por qué algo de repente sube mucho y luego cae mucho más rápido? Bueno, la principal explicación, que esto ya te digo que lo he experimentado en los últimos 14 años de experiencia en el sector, es porque se debe principalmente a una falta de diversificación. Lo más normal es que yo los clientes con los que trato, cuando empezamos en la relación, empezamos a trabajar, lo más normal es que de golpe ya vengan con una serie de acciones, ¿no? Generalmente, si son españoles, vienen con acciones de bancos. Me vienen con BBV, me vienen con Santander, alguno incluso es un poco más exótico y me viene con una Iberdrola. Pero en el caso de los fondos de inversión, depende un poco de la entidad, ¿no? Si el cliente viene de BVA, pues ya viene con los fondos BVA Quality. Si viene del Sabadell, viene con Sabadell Prudente. Bueno, una serie de fondos que más o menos todos comparten, ¿no? Dicho sea que este tipo de fondos son los que mayor patrimonio bajo gestión tienen en España. Es decir, son los que mayor cantidad de inversión tienen. ¿Por qué? Pues porque los bancos tienen oficinas comerciales en toda España, tienen una legión de profesionales que están continuamente promocionando, vendiendo y comercializando esos fondos de la casa y al final los clientes entran, ¿no? Pero claro, al final, digamos que hay una atomización de las inversiones. Es decir, aunque no hay estudios sobre ello, ya te adelanto que casi siempre veo el mismo tipo de carteras, muy parecido. Generalmente es atomización en uno o dos fondos de inversión, no suelen tener más. Da igual el patrimonio, independientemente del patrimonio que tengan. Suele tener uno o dos fondos en cartera y en la parte de las acciones pues suelen tener tus dos o tres, lo que te digo. Generalmente bancos y una eléctrica. O bancos e Inditex. O bancos y de repente le viene un día la inspiración y compró Apple o Tesla, que eso al final tiene unos problemas muy, muy importantes en temas de comisiones, en temas de comisión de custodia internacional, etcétera, ¿no? Entonces, claro, este es uno de los problemas, la falta de diversificación. Si tú tienes todo metido en el mismo sector y en el mismo país, obviamente, si ese país y ese sector va mal, te va a caer todo lo que tienes, te va a caer tu cartera y te va a caer mucho más que si tuvieras la cartera diversificada. Te pongo un ejemplo. Si tienes 10.000 euros invertidos en BVA y 10.000 euros en Santander, si cae España, te los vas a comer. O sea, te vas a comer la caída. ¿Por qué? Porque hay una correlación muy grande entre el sector bancario español y el IBEX 35 y España. Si en vez de caer el IBEX lo que pasa es que hay un problema con, yo qué sé, con el Banco Central Europeo y caen los bancos, pues obviamente vas a sufrir más porque tienes BVA y Santander. Sin embargo, tu compañero de trabajo que tiene Inditex, que tiene Prosegur y que tiene pues ArcelorMittal, pues no le va a afectar de igual manera. Así que esto es importante. La primera nota es por la diversificación. Otro punto importante que hay que tener en cuenta es la beta de las acciones o la beta de los fondos, ¿no? La beta no deja de ser una medida estadística
Y al final esto explica por qué algo se mueve más rápido o se mueve más despacio comparativamente con un mercado. Por ejemplo, si tú tienes acciones de Santander o de BVA, esto tendrá una beta muy parecida a la que tenga el IBEX 35. Es decir, se parece mucho a lo que haga el IBEX 35. ¿Por qué? Pues porque el IBEX 35 está muy cargado de bancos. Es decir, tiene una ponderación muy grande en bancos sin eléctricas. En el caso de que quieras saber un poco más de la beta, de cómo funciona, de dónde viene, de cómo lo puedes determinar, cómo la puedes evaluar, es decir, dónde puedes encontrar la beta que tienen tus fondos o tus acciones, dentro de la membresía, a partir de septiembre, ya vas a poder acceder y esto lo voy a ir contando. Acuérdate de suscribirte, membresía inversión para humanos en borjarubí.com, 100 euros al mes y cada semana un audio de un tremendo y un altísimo valor para ti. Pero a grandes rasgos, para que entiendas una cosa, la beta determina lo agresivo o no agresivo, es decir, o defensivo, que puede llegar a ser una acción o un fondo de inversión. Por tanto, si ya tienes acciones que tienen una beta muy alta, pues obviamente se van a mover mucho más que el mercado. Y esta es una de las grandes explicaciones. Es decir, si el IBEX 35 se mueve muy al alza, tus acciones o tus fondos que son agresivos se van a mover mucho más que el IBEX. Pero claro, esto está muy bien porque dices, joder, Borja, qué bien, voy a ganar más dinero si sube el mercado, eso está genial. Pero ¿y si baja? Pues si baja, te va a pasar lo mismo. Vas a bajar muchísimo más, con más fuerza y además mucho más rápido que el mercado de referencia, que en este caso es el IBEX 35. Generalmente, hay que tener en cuenta también que a muchos de vosotros os da, y a muchos de los inversores en España les da por hacer trading, o al menos intentarlo. Que eso es lo que decía una clienta mía que decía, Borja, yo voy a dedicarme a hacer training. Y yo decía, vea, ¿cómo que training? ¿Qué te apuntaste al gimnasio? No. Voy a hacer trading, lo de comprar y vender todos los días así rápido. Bueno, es decir, el problema de esto es que se hace sin conocimiento. Yo no digo que no valga, yo no digo que Estás no escuchando dinero, Inversión yo no digo que para no esté Humanos, bien, tu podcast de inversión patrocinado por el problema es que hace borjarubí.com. falta formación muy buena, muy específica y experiencia de muchos años operando en los mercados muchas horas todos los días y viendo los precios cambiar en las bolsas. ¿Por qué? Y ahora te lo voy a explicar. Porque si tú lo que eres al final es un trading, haces trading o eres un trader amateur, vamos a decir de medio pelo y cógelo con cariño, lo único que vas a estar haciendo es entrando y saliendo continuamente. Es decir, vas a entrar cuando no hay que entrar y cuando todo el mundo se ha ido y vas a salir cuando todo el mundo ya ha salido, ¿no? O mejor dicho, cuando todo el mundo está comprando. De hecho, Warren Buffett y todos los profesionales dicen que hay que hacer el sentimiento contrario. Es decir, comprar cuando todo el mundo vende y vender cuando todo el mundo compra. O lo que es lo mismo, cuando el botón este habla de comprar oro, es momento de vender oro. Por ejemplo, te voy a hacer una pregunta, quiero que pares el audio, quiero que cojas un papel y que lo apuntes. Si se produce una caída muy potente y muy agresiva en los mercados financieros, ¿tú qué haces en ese momento? Te hablo de un 15%. Tienes 100.000 euros y estás perdiendo 15.000 en un día. ¿Qué haces? ¿Compras más? ¿Mantienes la posición o vendes todo? Yo te voy a explicar mi experiencia y es que cuando suele haber un escenario de este tipo y suele haber caídas muy potentes en los mercados, los clientes y los inversores lo primero que hacen es bloquear. O sea, quedan bloqueados. Quedáis completamente en estado de shock y no sabes qué hacer. Entonces, si tienes una persona al lado, como puedo ser yo, un asesor financiero independiente, lo primero que haces es llamar o mandar un WhatsApp o enviar un email. Oye, Borja, ¿qué sucede? ¿Qué va a pasar? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo lo veis? ¿Qué ideas hay? ¿Qué vamos a hacer a partir de ahora? ¿Cómo está comportando mis fondos o mi cartera y cómo le está afectando? Pero claro, si lo estás haciendo tú solo desde casa o si trabajas con un banco estándar al uso comercial que solo se encarga de venderte productos y no te asesora y no te cuenta las cosas como son, pues es normal que te acojones y es normal que te quedes bloqueado y es normal que no sepas qué hacer y te entre miedo. Si es una corrección de un día, puede ser que al día siguiente recupere, que no pase nada, bien, lo olvidas y sigues. Vas a trabajar, te vistes, desayunas y listo. Pero si de repente la corrección sigue durante varios días y empiezas a ir en la prensa y en los medios y en los telediarios y en la radio, que esto es un problema serio y que los mercados no paran de caer y al día siguiente cae otro 8 y otro 10 y otro 5, lo más normal en el 99% de los casos es que decidas vender. O en el mejor de los casos, si tienes experiencia y eres un inversor ya, vamos a decir, un poco, ¿cómo lo diría? Un poco experimentado, lo normal es que mantengas la posición, que no hagas nada. Pero muy pocos van a aprovechar para, con esa liquidez que tienen en otra cuenta, o en cuenta corriente, o en un fondo monetario, o en un depósito, invertir más y comprar más de lo que ya tienen comprado. Es decir, comprar más acciones de Santander, o más de BBV,
o más del fondo M&G Optimal Income, ¿no? Por decirte algo. Entonces, es que esto es así, pero es que esto es psicología de la inversión. Es muy poco probable que tú metas tu dinero en tus fondos de nuevo y que tú metas tu dinero en tus acciones de nuevo porque estés viendo una caída muy gorda. Y siento decirte que esto es lo que hay que hacer. Cuando caen los activos, cuando hay una caída muy gorda, lo que tienes que hacer, y además a nivel generalizado y a nivel global, lo que hay que hacer es comprar más. Comprar más y barato. Pero claro, siempre y cuando estés completamente convencido y completamente seguro de que eso que has comprado, pues vamos a decir que es de calidad, está bien comprado, te vas a quedar a largo plazo, no te pones nervioso y es un dinero que no vas a necesitar. Entonces, claro, cuando hay una corrección, la mentalidad humana que por defecto no le gusta perder absolutamente nada, y no le gusta la incertidumbre y no le gusta el no saber qué va a pasar porque no controláis este tema, es decir, esto es la realidad, es decir, yo es como si me llega una notificación de Hacienda. Hostias, pues es que no controlo el tema del lenguaje que se habla en Hacienda, no controlo el tema de los modelos, no controlo, bueno, el tema de los modelos sí, pero no controlo, por ejemplo, qué hay que hacer cuando se pide una inspección a fondo, con quién te tienes que reunir, cómo lo tienes que llevar, cómo lo tienes que presentar, cuáles son los modelos estándar de los archivos que piden, dónde se sube. Pues esto es igual. O con eso te hablo como si tuvieras que ir a tratar con un médico una operación, con un cirujano, y te habla en aspectos técnicos. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando no lo controlas, te entra miedo y te entra recelo. No hay cercanía, no hay tranquilidad, ¿no? Pero si tienes al lado una persona que te habla claro, que te habla cercano, que te cuenta las cosas como son, que rompe barreras, es decir, que te lo traslada desde un enfoque calmado, desde un enfoque tranquilo, sabiendo lo que hace, intentando controlar aquello de lo que va a hablar y, por así decirlo, midiendo el mensaje, es decir, sin asustar, sin meterte miedo, pues es obvio que aquí tú te sentirás mucho mejor y más confiado, ¿no? Es como si vas a una operación y llega el médico y el equipo de anestesistas y te dice que lo primero que te dice es que hay posibilidades de que puedas morir en la intervención. Claro, dices tú, hostias, pero no me operes. No. Venía a operarme de una rodilla o de un juanete, ni se te ocurra. A ver, sí, puedes morir, obviamente, ¿no? Pero también saliendo de tu casa por la mañana yendo al trabajo. Entonces, bueno, hay que medir muy bien los mensajes, hay que medir muy bien cómo se habla y cómo se interactúa con los inversores, los ahorradores y las personas, porque no todo el mundo tiene la educación financiera ni todo el mundo tiene la experiencia en el mercado cuando pasa algo como esto. Pero claro, también hay que medir un poco los golpes que vienen en el mercado y las bajadas. No es lo mismo una bajada de un COVID que es global, es generalizada, a una bajada, por ejemplo, de una compañía que tienes comprada que es que ha quebrado. No tiene nada que ver. El mensaje no es el mismo, el motivo no es el mismo y lo que tienes que hacer no es lo mismo en un caso o en otro. Luego, claro, hay que tener muy en cuenta también el margen de seguridad, es decir, algo de lo que hablan mucho los inversores value y los profesionales de la gestión de activos y de fondos de inversión, y es el momento de entrada, ¿no? Es el momento de comprar. Si tú, por ejemplo, lo que te digo en muchos capítulos, estás viendo Porsches a precio de Renault, es muy posible que pase algo. Pero es que el precio del Porsche sigue siendo el mismo. El valor, o sea, el precio es el mismo, no, perdón, el precio es distinto, pero el valor es diferente. Con lo cual, si estás comprando un muy buen activo, estás comprando un vehículo, estás comprando un bien de lujo, un coche, un Porsche, a 15.000 euros, pero es que el precio real, no, aunque tú pagues 15.000, luego hay otra cosa, hay el valor que te va a dar ese Porsche. Y el valor de ese Porsche no son 15.000, son 100.000. Con lo cual, estás comprando con un margen de seguridad enorme. Y estas ineficiencias en el mercado pasan. ¿Por qué? Porque no todo el mundo es capaz de identificar los Porsches dentro del mercado. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando tú compras un activo financiero que está muy bien, que está comprado muy por debajo de su valor, que está cotizando a un precio muy bajo y tú crees que eso va a valer más en el futuro, va a cotizar muy por encima y además tiene un valor en el mercado mucho mayor de lo que estás pagando, estás comprando con margen de seguridad. Y esto es un aspecto clave a que te afecten menos cuando los mercados caen y para que no te caiga toda la cartera de golpe. Otra cosa también importante y hay que tener muy en cuenta a la hora de asumir estas bajadas y estas correcciones es si estás invertido en fondos de inversión de terceros, como pueden ser fondos de inversión de las propias entidades bancarias, tienes que saber lo que hay dentro. ¿Realmente sabes en lo que están invertidos estos fondos? ¿Sabes lo que han comprado en las carteras? ¿O solo te has quedado con el nombre que pone conservador y moderado? Porque muchas veces, cuando venís a verme y me decís, oye Borja, es que, joder, todos los fondos me están cayendo mal, me están yendo a la vez, va todo perdiendo. El conservador cae un 8 y el moderado cae un 9. Digo, joder, pues vaya diferencia más buena, ¿no? O sea, el que se supone que tiene menos riesgo cae casi lo mismo que el que tiene riesgo. Entonces, ¿de qué hablamos? Y luego venís y me decís, no, es que además, Borja, parece que cuando ha recuperado, pues estos no recuperan. Y los de mi cuñado sí que han recuperado. O las carteras que tienes aquí con fulano,
le han ido mucho mejor y recuperan mucho más que yo. Vale, ¿por qué? Bueno, pues porque realmente nunca sabes lo que tienen dentro, salvo que lo mires, salvo que lo analices, salvo que te lo expliquen, salvo que entres a, como digo yo, a analizar el fondo a fondo, valga la redundancia, que esto explico también en la membresía, y ahí veas en qué tienen invertidas las posiciones, qué nombres y qué acciones y qué otros fondos y qué bonos de renta fija tienen en la cartera de inversión, el fondo de inversión, y ahí puedes determinar si obviamente eso va a caer todo a la vez y va a ir mal y va a caer con mucha mayor agresividad que pueden caer los mercados, ¿no? Yo durante la última crisis, que fue la del COVID y después la guerra de Ucrania, he visto fondos de inversión conservadores perdiendo más de un 10%. Fondos de inversión conservadores perdiendo más de un 10%. Y tardando una friolera de 450 días en recuperar dicha pérdida. Esto se mide con un ratio, que también lo explico en la membresía, y que es clave conocer. Es clave porque al final tú tienes que saber a lo que te enfrentas. No me cuentes la rentabilidad que habéis hecho. No me cuentes lo bueno que habéis sido hace un mes. No. Ni el año pasado. No. Ni hace 5. No. Me da igual. Las rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Pero explícame cuál ha sido la mayor caída que ha tenido el fondo y cuántos días ha tardado en recuperar. Y esto nadie te lo dice. Y es principal. Y si se dijera en los primeros 2 segundos de la conversación, cuando alguien va a venderle o asesorarle un fondo de inversión a alguien, oye, mira, este fondo, pese a ser conservador, ha caído un 10 y tardó 450 días en recuperar, pues igual la gente no lo compraría. O si lo comprase, sabría dónde está invirtiendo y sabría lo que puede llegar a pasar y la velocidad con la que se va a mover arriba y abajo esa cartera, ¿no? Hablando de la velocidad, bueno, pues la velocidad tiene también mucho que ver con la volatilidad. La volatilidad es también, como te decía, o sea, que antes te lo he dicho mal, perdona que te diga, antes te lo he dicho mal, ahora que lo veo y lo pienso, y perdona, es que estoy centrado en el tema del dolor de garganta que tengo y, joder, me está nublando la mente, te pido disculpas. La volatilidad es la desviación típica, perdón. La volatilidad es la desviación típica. Antes creo que te lo mezclé con la diversificación, pero no tiene nada que ver. La volatilidad es la desviación típica, es la variabilidad, es decir, es lo que se mueve, es la velocidad con la que un activo se va a mover, hacia arriba y hacia abajo. Si lo quieres ver en un gráfico, ausencia de volatilidad sería una línea recta y volatilidad sería unos dientes de sierra, ¿vale? Arriba, abajo, arriba, abajo. Por tanto, la volatilidad, al igual que la beta y al igual que la diversificación, va a afectar muy mucho, de manera muy directa y muy dependiente de cómo se comporte tu cartera de inversión cuando hay movimientos en el mercado, ¿vale? Por tanto, son varios puntos. ¿En qué estás invertido? ¿En el sector? ¿En qué mercado? La beta que tienen tus activos con respecto al mercado, la volatilidad de cada uno de ellos y también los precios de entrada a los que has ido entrando y has ido comprando, ¿no? Entonces, claro, cuanto más volátil sea una acción o un fondo, pues obviamente más se moverá, ¿vale? Más se moverá tanto hacia arriba como hacia abajo. Y al final, claro, es que es un poco lo que vengo comentando, ¿no? Todo ese tipo de cosas que realmente son relativamente sencillas, que te estoy explicando yo en un capítulo de unos 20-25 minutos, deberían de explicarse de manera un poco más regular y de una forma un poco más recurrente ahí fuera, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tendrías, igual no a fondo, pero tendrías en tu cabeza a grandes rasgos y en términos generales 2 o 3 líneas, 2 o 3 conceptos para entender qué es lo que está pasando. Porque siempre lo digo, aunque tengas un asesor financiero independiente, aunque tengas una persona al lado que te ayuda, que te gestiona, que te lo explica y que te lo mueve, tú tienes que ser el principal interesado o la principal interesada en saber en qué estás invertido o invertida, hacia dónde vas, qué es lo que tienes, cómo se va a mover y cómo te afecta. Y tienes que estar encima de tu dinero, tienes que estar encima de tu cartera de fondos, tienes que estar encima de tus acciones. Ya no te hablo día a día, te hablo de una vez a la semana, un domingo al mes, pero tienes que mirarlo. Y tienes que hacer preguntas incómodas sobre por qué se está moviendo, cuántas comisiones estoy pagando, cuánto hemos ganado en el último trimestre, qué fondo es el que ha ido peor o que ha ido mejor, de esos fondos que han ido peor y que han ido mejor, dime qué les ha pasado y qué tienen dentro de la cartera. Si tienes acciones, explícame qué ha pasado con estas acciones, qué ha movido la cotización en los últimos meses. Pues este tipo de cosas tienes que preguntárselas a tu asesor y tienes que preguntártelas a ti mismo en el caso de que te autogestiones. Espero que te haya aportado algo de valor este capítulo, espero que entiendas un poco más por qué tu cartera cae cuando todo cae con mucha mayor fuerza y por qué te va todo mal cuando los mercados corrigen. Y desde aquí te mando un abrazo enorme como siempre, agradeciéndote que estés ahí al otro lado, agradeciendo tus valoraciones de 5 estrellas, tus me gustas, tus comentarios y compartir. Porque no te lo he dicho,
Pero en las principales plataformas ya estamos en el top 50 en la categoría empresa y negocios, que esto es una barbaridad. Específicamente en iVoox ya estamos ahí. Hemos subido en los últimos 7 días más de 2.500 puestos en el ranking global de iVoox. Y esto quiere decir que el podcast gusta, que el contenido gusta y que, bueno, que vosotros que estáis ahí le dais a las flechitas para valorarme con 5 estrellas y dejáis vuestros comentarios. De verdad que te lo agradezco de corazón porque esto me ayuda a llegar a cada vez más gente, a vender mejor mis servicios y mis productos, si lo quieres llamar así, y a abrir más cuentas y asesorar cada vez a más personas, ya no en Asturias, sino fuera de España, incluso también fuera de Asturias y fuera de todas nuestras fronteras. Me ayudáis a llegar con mi mensaje, como inversión para humanos, a todos los lugares del mundo hispanohablantes y, como siempre os digo, esto no sería posible si vosotros no estuvierais aquí. Como dice mi amigo Warren Buffett, ya sabes que solo cuando baja la marea se ve quién se está bañando desnudo. Te mando un abrazo desde Asturias. Chao, chao.